Buen día a todos, continuamos con el curso. Nos encontramos en la sección 2, tema 4. Esta vez vamos a hablar de vectores dinámicos. Rápidamente, ¿qué es un vector dinámico? Hasta este punto estamos acostumbrados a declarar un vector, asignarle un tamaño e inmediatamente comenzamos a trabajar con él. Pero ¿qué ocurre cuando ni siquiera el usuario sabe cuál va a ser el tamaño de dicho vector con el cual vamos a trabajar? Puede ser que dependiendo de las condiciones que se den a lo largo de un problema, el usuario tenga la necesidad de decidir o elegir el tamaño que deseamos asignarle a dicho vector. Al no tener un tamaño constante, no podemos realizar eso en código. Pero los vectores dinámicos me permiten trabajar con la memoria directamente del computador para luego definirle un espacio físico estable o constante con el cual el usuario luego va a poder trabajar de manera más cómoda. Para los vectores dinámicos vamos a utilizar una función conocida como new. Esta función me permite definir un tamaño de memoria a un puntero. Ahorita voy a explicarles qué es un puntero. El new utiliza como parámetro el mismo tipo de variable del puntero el cual se quiere definir. Entonces aquí podemos observar en el ejemplo, tenemos un tipo de variable, sea entero, flotante, carácter, cualquiera de los tipos de variables que ya hemos visto, y tenemos un puntero llamado nombre. ¿Qué es lo que caracteriza a un puntero? Simplemente este símbolo, que también es el mismo símbolo de la multiplicación en un computador, y el nombre. Esto que tenemos aquí es una variable que va a tener un nombre y no va a tener un espacio de memoria definido. Eso es lo que me permite realizar el puntero. Me permite crear una variable, pero yo no voy a asignarle directamente un tamaño. Ahí simplemente le estoy indicando al computador: esta variable posee memoria, asígnele memoria, y más adelante yo le voy a indicar cuál es el tamaño físico o real de esa memoria. ¿De qué manera le damos ese tamaño real? Utilizamos el mismo nombre del puntero que veníamos trabajando y utilizamos la siguiente fórmula: igual a new, utilizamos la función, el mismo tipo al cual pertenece el puntero, y en corchetes le asignamos el tamaño que nosotros deseamos asignarle a dicho puntero. Realizando esto, el resultado va a ser un vector cuyo nombre es el cual nosotros le asignamos, que en este caso es nombre, y con un tamaño nuevo el cual se le asigna a través de la función new. Vamos al segmento de código para que lo vean bien. Para este segmento de código estoy agregando la librería time, debido a que al momento de yo tener un vector ya fijo, simplemente quiero llenarlo con valores aleatorios para que ustedes vean que verdaderamente esto funciona. Entonces, primero que nada, creamos un vector o un puntero, el cual yo voy a llamar vector. Bien, en este momento esa variable es simplemente un espacio de memoria no definido, aún no tiene un tamaño establecido. Si yo quiero crear con ese vector o con ese puntero un vector de 5 posiciones, yo debo realizar la siguiente ecuación: el nombre del puntero igual a la función new, es decir, nuevo. Voy a crear algo utilizando como base algo. Vector igual a nuevo, el tipo del puntero con el que estoy trabajando, es decir, entero, y le asigno un tamaño que en este caso yo quiero que sea 5. Inmediatamente en este punto y de aquí en adelante por el resto del código ya no tengo un puntero llamado vector,
Una vez esta sentencia se ejecuta, tengo un vector de tamaño 5. Así de sencillo. Y para que ustedes vean que funciona, vamos a rellenarlo. Esto ya lo sabemos hacer, es simplemente un ciclo con el cual vamos a llenar y al mismo tiempo vamos a mostrar el resultado para dicho vector. Entonces, les repito, a partir de este punto, ese vector ya está creado. Por ende, la estructura no cambia a todo lo que ya sabemos manejar hasta el momento. En este punto, gracias a esta sentencia, yo puedo trabajar la palabra vector como un vector cualquiera. Simplemente vector x igual a la función random para que me ejecute números aleatorios. Y vamos a darle no sé, 10 para que vaya los números de 0 al 9. Inmediatamente después de llenar esa posición, yo voy a solicitar que me la imprima en pantalla para verificar que se está llenando correctamente. Ejecutamos esto para que vean. Y efectivamente tengo un vector de 5 posiciones con números aleatorios. ¿Y este vector de dónde surgió? De convertir este puntero en un vector a través del comando new. Esto es lo que se conoce como vectores dinámicos. ¿Y qué utilidad tiene esto? Esta utilidad me permite que yo puedo decirle al usuario que por favor me indique el tamaño que él desea para dicho vector. Vamos rápidamente a realizar un pequeño ejercicio al respecto. Creo mi puntero y yo voy a solicitarle al usuario que me dé dicho tamaño. Voy a preguntarle al usuario qué tamaño desea para el vector. Guardo ese valor en una variable cual yo voy a llamar tam de tamaño. Recordemos que la ñ no es un carácter válido para utilizarla en los nombres de las variables, debido a que C++ está 100% basado en el idioma inglés y la ñ es un carácter especial. Entonces utilizo scanf, guardo ese tamaño que el usuario me está introduciendo por tecleado, y ya teniendo esto, yo puedo realizar la siguiente ecuación. Vector va a ser igual a nuevo entero, debido a que es el mismo tipo de puntero, y utilizo la variable tam o tamaño que el usuario me dio por tecleado. Esto es completamente válido. Yo puedo aquí colocar números o colocar variables enteras que representen números. Recordemos que dentro de esta variable tam existe un número. Supongamos que el usuario introduce 5. El valor de tam va a ser igual a 5. Y una vez llegamos a esta ecuación, el computador detecta que yo quiero convertir un nuevo vector en base de un puntero, el cual va a ser de tipo entero, y su tamaño está incluido en la variable tam. El computador por sí solo accede a la variable tam y extrae su valor. De esa manera, aquí yo puedo decir que tengo el valor numérico que el usuario introdujo por teclado. Una vez eso sucede, realizamos la misma operación que hicimos anteriormente. Simplemente ahora vamos a llenarla y vamos a mostrar el vector por pantalla para que el usuario esté seguro que su operación fue realizada con éxito. X menor a tamaño. Y esta es una de las mayores ventajas de los vectores dinámicos. Al yo tener el tamaño real de ese vector, este tamaño se convierte prácticamente en mi constante. Yo no voy a recorrer un vector
sino hasta su límite. ¿Quién define el límite de este vector? La variable tamaño. Y esa variable yo la puedo agregar en mi ciclo for. Y con eso no necesito preocuparme por el número. El usuario puede introducir el número que desee. Yo trabajando directamente con la variable, recorro el vector de principio a fin, sin importarme su tamaño. X++, vector X va a ser igual a función random para números aleatorios de 0 al 9, e inmediatamente quiero que me lo muestre por pantalla. Porcentaje de, un espacio, el vector, muéstreme todo el vector, y solamente porque se vea bien voy a imprimir un salto de línea aquí, mejor 2. Corremos esto y veremos el resultado. ¿Qué tamaño desea para el vector? Tamaño, bueno, la ñ no se encuentra presente en este momento, pero bueno. Vamos a darle tamaño 10. Y yo con esto, el computador por sí solo creó un vector con el tamaño que yo le solicité, lo llenó con números aleatorios y me lo está mostrando por pantalla. No es realmente complicado. Esta ecuación o esta línea de código que hay aquí es prácticamente la más importante. Y recordemos que si el puntero es flotante, aquí colocamos flotante. Si el puntero es carácter, aquí colocamos carácter. ¿Por qué? Porque la función new trabaja e utiliza como parámetro el mismo tipo de variable que posee el puntero al cual queremos convertir. Ese es el dato que ustedes tienen que tener en cuenta al momento de realizar o de crear un vector dinámico. Esto es todo por ahora.